San Nicolás de Tolentino. 10 septiembre. Este santo recibió su sobrenombre del pueblo en que residió la mayor parte de su vida y en el que también murió. Nicolás nació en San Ángelo, pueblo que queda cerca de Fermo, en la Marca de Ancona, hacia el año 1245. Sus padres fueron pobres en el mundo, pero ricos en virtud. Se cree que Nicolás fue fruto de sus oraciones y de una devota peregrinación que hicieron al santuario de San Nicolás de Bari, en el que su madre, que estaba avanzada en años, le había rogado a Dios que le regalara un hijo que se entregara con fidelidad al servicio divino. En su bautismo, Nicolás recibió el nombre de su patrón, y por sus excelentes disposiciones, desde su infancia se veía que había sido dotado con una participación extraordinaria de la divina gracia. Cuando era niño pasaba muchas horas en oración, aplicando su mente a Dios de manera maravillosa. Solía escuchar la divina palabra con gran entusiasmo, y con una modestia tal que dejaba encantados a cuantos lo veían. Se distinguió por un tierno amor a los pobres y llevaba a su casa a los que se encontraba, para compartir con ellos lo que tenía para su propia subsistencia. Era un niño de excepcional piedad. Desde su infancia se decidió a renunciar a todo lo superfluo, así como practicar grandes mortificaciones, y, desde temprana edad, adoptó el hábito de ayunar 3 días a la semana, miércoles, viernes y sábados. Cuando creció añadió también los lunes. Durante esos 4 días solo comía una vez por día, a base de pan y agua. Su mayor deleite se hallaba en leer buenos libros, en practicar sus devociones y en las conversaciones piadosas. Su corazón le perteneció siempre a la Iglesia. Sus padres no escatimaron en nada que tuvieran al alcance para mejorar sus geniales aptitudes. Siendo aún un joven estudiante, Nicolás fue escogido para el cargo de canónigo en la Iglesia de nuestro Salvador. Esta ocupación iba en extremo de acuerdo con su inclinación de ocuparse en el servicio a Dios. No obstante, el santo aspiraba a un estado que le permitiera consagrar directamente todo su tiempo y sus pensamientos a Dios, sin interrupciones ni distracciones. Con estos deseos de entregarse por entero a Dios, escuchó en cierta ocasión un sermón de un fraile o ermitaño de la Orden de San Agustín sobre la vanidad del mundo, el cual lo hizo decidirse a renunciar al mundo de manera absoluta e ingresar en la orden de aquel santo predicador. Esto lo hizo sin pérdida de tiempo, entrando como religioso en el convento del pequeño pueblo de Tolentino. Nicolás hizo su noviciado bajo la dirección del mismo predicador e hizo su profesión religiosa antes de haber cumplido los 18 años de edad. Lo enviaron a varios conventos de su orden en Recanati, Macerata y otros. En todos tuvo mucho éxito en su misión. En 1271 fue ordenado sacerdote por el obispo de Osimo en el convento de Singole. Su aspecto en el altar era angelical. Las personas devotas se esmeraban por asistir a su misa todos los días, pues notaban que era un sacrificio ofrecido por las manos de un santo. Nicolás parecía disfrutar de una especie de anticipación de los deleites del cielo, debido a las comunicaciones secretas que se suscitaban entre su alma tan pura y Dios en la contemplación, en particular cuando acababa de estar en el altar o en el confesionario. Durante los últimos 30 años de su vida, Nicolás vivió en Tolentino y su celo por la salvación de las almas produjo abundantes frutos. Predicaba en las calles casi todos los días y sus sermones iban acompañados de grandiosas conversiones. Solía administrar los sacramentos en los albergues de ancianos, hospitales y prisiones, pasaba largas horas en el confesionario. Sus exhortaciones, ya fueran mientras confesaba o cuando daba el catecismo, llegaban siempre al corazón y dejando huellas que perduraban para siempre en quienes lo oían. También, con el poder del Señor, realizó innumerables milagros, en los que les pedía a los recipientes, no digan nada sobre esto. Denle las gracias a Dios, no a mí.
Los fieles estaban impresionados de ver sus poderes de persuasión y su espiritualidad tan elevada, por lo que tenían gran confianza en su intercesión para aliviar los sufrimientos de las almas en el purgatorio. Esta confianza se confirmó muchos años después de su muerte, cuando fue nombrado el patrón de las santas almas. Nuestro Señor, por su gran amor a Nicolás, quiso conducir al santo a la cumbre de la perfección, y para ello, lo llevó a ejercer la virtud de distintos modos. Nicolás padeció por mucho tiempo de dolores de estómago, así como malos humores. Hacia los últimos años de su vida, cuando estaba pasando por una enfermedad prolongada, sus superiores le ordenaron que tomara alimentos más fuertes que las pequeñas raciones que acostumbraba ingerir, pero sin éxito, ya que, a pesar de que el santo obedeció, su salud continuó igual. Una noche se le apareció la Virgen María, le dio instrucciones de que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y luego se lo comiera, prometiéndole que se curaría por su obediencia. Como gesto de gratitud por su inmediata recuperación, Nicolás comenzó a bendecir trozos de pan similares y a distribuirlos entre los enfermos. Esta práctica produjo favores numerosos y grandes sanaciones. En conmemoración de estos milagros, el Santuario del Santo conserva una distribución mundial de los panes de San Nicolás que son bendecidos y continúan concediendo favores y gracias. En el 40º año después de su muerte, su cuerpo incorrupto fue expuesto a los fieles. Durante esta exhibición los brazos del santo fueron removidos, y así se inició una serie de extraordinarios derramamientos de sangre que fueron presenciados y documentados. El santuario no tiene pruebas documentadas respecto a la identidad del individuo que le amputó los brazos al santo, aunque la leyenda se ha apropiado del reporte de que un monje alemán, Teodoro, fue quien lo hizo, pretendiendo llevárselos como reliquias a su país natal. Sin embargo, sí se sabe con certeza que un flujo de sangre fue la señal del hecho y fue lo que provocó su captura. Un siglo después, durante el reconocimiento de las reliquias, encontraron los huesos del santo, pero los brazos amputados se hallaban completamente intactos y empapados en sangre. Estos fueron colocados en hermosas cajas de plata, cada uno se componía de un antebrazo y una mano. En el correr de los siglos, Nicolás de Tolentino fue canonizado por el Papa Eugenio IV, en el año 1446. Hacia finales del mismo siglo XV, hubo un derramamiento de sangre fresca de los brazos, evento que se repitió 20 veces. El más célebre ocurrió en 1699, cuando el flujo empezó el 29 de mayo y continuó hasta el 1 de septiembre. El monasterio agustino y los archivos del obispo de Camerino, Macerata, poseen muchos documentos en referencia a estos sangramientos. Dentro de la basílica conocida como el Santuario S. Nicolás da Tolentino, en la Capilla de los Santos Brazos, del siglo XVI, se encuentran reliquias de la sangre que salió de los brazos del santo. En un cofre ubicado encima del altar de plata, se halla un cáliz de plata del siglo XV, que contiene su sangre. Una urna del siglo XVII, hecha de piedras preciosas, tiene en exhibición, detrás de un panel de vidrio, el lino manchado de sangre que se cree que fue la tela que usaron para detener el flujo que hubo en el momento de la amputación. Los huesos del santo, con excepción de los brazos, estuvieron escondidos debajo de la basílica hasta su redescubrimiento en 1926, fecha en que los identificaron formalmente y los pusieron en una figura simulada, cubierta con un hábito agustino. Los brazos incorruptos, todavía en sus cubiertas o cajas de plata del siglo XV, se hallan en su posición normal al pie de la figura. Las reliquias se pueden apreciar en el relicario bendecido por el Papa Pío XI. San Nicolás fue uno de los santos, junto a San Juan Bautista y San Agustín, que vinieron del cielo para llevar a St. Rita al convento. Ella también fue de la orden agustina. Oración. Oh glorioso taumaturgo y protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino. Con todo el afecto de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Amén.
A continuación les dejo otra biografía que encontré. Nicolás de Tolentino, San Angelo in Pontano, 1245, Tolentino, 10 de septiembre de 1305, fue un fraile, sacerdote, místico, católico italiano y el primer santo de la Orden de San Agustín. Se le considera protector de las almas del purgatorio e intercesor por la justicia, la maternidad, la infancia y la salud. Su protección es invocada por los devotos para las víctimas de las pestes. Fue el primogénito de Compañón y Amada, se le atribuye el nacimiento de Tolentino a la intercesión de San Nicolás de Bari. Según la leyenda, los padres ya eran mayores cuando, por consejo de un ángel, fueron a una peregrinación a la tumba de Nicolás de Bari, y en ese lugar, aceptando el consejo del ángel, pidieron la gracia divina de un niño. Cuando regresaron a la ciudad de San Angelo tenían el hijo deseado y, creyendo que habían recibido la gracia solicitada, lo llamaron Nicolás en honor a Nicolás de Bari. A la edad de 6 años comenzó a ir a la escuela parroquial y era encargado de la distribución de la limosna a los pobres por parte de su familia. En 1256, a los 12 años de edad, ingresó al oblato en el convento local de los ermitaños de Bretino, que luego tras fundirse, dio origen a Orden de los Agustinos Ermitaños. Hizo votos solemnes cuando tenía menos de 19 años. Fue ordenado sacerdote en 1269 en Singoli y pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. Centró su tiempo en la meditación y la oración, así como en la atención de los enfermos y necesitados. Su vida de asceta dentro de la orden y algunas de sus costumbres personales como su renuncia a lo material, la dieta hipocalórica, la oración constante y su sueño irregular lo acercan a la de otros místicos cristianos a los que también se atribuye contacto con la divinidad. Permaneció 30 años en el convento de Tolentino dedicado a visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y socorrer a los pobres. Declaró que en una ocasión, hallándose gravemente enfermo, tuvo una visión de la Virgen María que le daba de comer unos bocados de pan, con lo que quedó repentinamente sano. En memoria de ello, se bendicen en el día de su festividad unos panecillos llamados de San Nicolás. Durante los 30 años que permaneció en Tolentino confesó a todo el pueblo, también visitantes, peregrinos, enfermos y presos. Se dice que Nicolás podía recordar el nombre de cada uno y entre los habitantes del pueblo circulaban conversiones prodigiosas, curaciones y diversos hechos extraordinarios que él había protagonizado. Durante su vida, se dice que Nicolás recibió visiones, incluidas imágenes del purgatorio, que sus amigos atribuyeron a sus prolongados ayunos. La oración por las almas del purgatorio fue la característica sobresaliente de su espiritualidad. Por eso Nicolás fue proclamado patrón de las almas del purgatorio en 1884 por el Papa León XIII. Hacia el final de su vida enfermó, sufrió mucho, pero continuó con las mortificaciones que habían sido parte de su santa vida. Murió el 10 de septiembre de 1305 en Tolentino. El proceso de canonización comenzó en 1325 bajo el Papa Juan XXII, pero terminó en el año de 1446 bajo el Papa Eugenio IV. Sin embargo, ya a mediados del siglo XIV estaba representado con el halo como símbolo de santidad. Iconografía se le representa con el vestido negro de la Orden de los Agustinos Ermitaños, con una estrella sobre él o un sol en el pecho, y en la mano un lirio o una cruz con guirnaldas de lirios. A veces, en lugar de un lirio, sostiene una bolsa llena de vino o pan. Se le representa con un sol en el centro de la sotana negra, debido a uno de los hechos de la vida del santo, se dice que una estrella brillante lo seguía continuamente en sus movimientos e iluminaba su figura. La Iglesia Católica lo canonizó el 5 de junio de 1446, al atribuírsele más de 300 milagros acaecidos tanto en vida como post-mortem. Fue el primer agustino canonizado. Su cuerpo incorrupto fue presentado en 1345, momento en el que le fueron amputados ambos brazos para la construcción de un relicario. Su día se festeja el 10 de septiembre. Sus restos se conservan en la Basílica de San Nicolás en Tolentino, Italia. Se le rinde culto especial en lugares como la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico en Colombia. Su iglesia fue la primera catedral de Barranquilla, y el primer nombre de la ciudad de Barranquilla fue Barrancas de San Nicolás, también es su santo patrono. En el templo de Nuestra Señora de la Candelaria en Bogotá se le dedica un altar, es patrono del pueblo de San Nicolás Totolapan en la Magdalena Contreras, Remedios, Antioquia, Ciudad de México, la aldea de San Nicolás. En Gran Canaria,
España, a donde llevaron la costumbre frailes mallorquines a fines del siglo XIV, Almonacid de la Sierra, Zaragoza, Adra, Almería, Casconcos de Escaballer, Baleares, Tortuera, Guadalajara, el barrio de San Nicolás en Ixmiquilpan, Hidalgo, San Nicolás de Comatlán, Ajacuba, Hidalgo, y Xochicoatlán, Hidalgo. Los panes bendecidos son un signo particular de devoción a San Nicolás, ligado a un episodio de su vida. San Nicolás, gravemente enfermo, obtuvo la gracia de la curación por medio de la intervención de la Virgen María, quien, habiendo aparecido en una visión, le había asegurado: pide en caridad, en nombre de mi hijo, el pan. Cuando lo hayas recibido, lo comerás después de haberlo mojado en agua, y gracias a mi intercesión recuperarás la salud. El santo no dudó en comer el pan recibido en caridad por una mujer de Tolentino, recuperando así la salud. A partir de ese día, San Nicolás comenzó a distribuir el pan bendecido a los enfermos que visitaba, exhortándolos a confiar en la protección de la Virgen María para obtener la curación de la enfermedad y la liberación del pecado. La Iglesia Católica aprobó la institución y uso del panini, prescribiendo un rito especial para su bendición, similar al de la bendición de las palmas, pero reservado para la orden agustina. Se dice que, en el camino de San Ángelo a Tolentino, al encontrarse de paso por la ciudad de Sanginesio, con imposición de manos impidió el derrumbe de una parte de las murallas de la ciudad, que aún siguen intactas. El Puente del Diablo en Tolentino recibe este nombre en memoria de la leyenda según la cual el arquitecto Benevegna, en dificultades durante la construcción del puente, que fue destruido por la noche por la impetuosidad del río Chienti, pactó con el diablo, quien aseguró la construcción del puente en una noche a cambio del alma del primer ser vivo que lo cruzara. El arquitecto, arrepentido de su pacto con el diablo, se volvió desesperado hacia San Nicolás. El santo ideó una estratagema: cuando terminó la construcción, bendijo el puente, luego, esperó a que se acercara un perro y rodó una rueda de queso por el puente, obligando al animal a cruzarlo. El diablo, cegado por la ira, trató en vano de destruir el puente. Durante su estancia en el convento de San Ginesio, San Nicolás de Tolentino solía llevar comida a los mendigos y pobres y, para no avisar a sus superiores, escondía el pan en las mangas de su túnica. Al enterarse del expediente, los frailes lo detuvieron preguntándole qué llevaba. El santo respondió: pétalos de rosa, sacudiendo las mangas de las que salían pétalos de flores. 13. En el camino, San Nicolás solía detenerse y rezar en un área rural cerca de San Ángelo. En ese momento hizo un pequeño manantial del que beber. Según la tradición, las fuentes de San Nicolás, como se las llama hoy, dejan de brotar si un animal bebe de ellas, hasta que son bendecidas nuevamente por un sacerdote. Nicolás de Tolentino fue uno de los santos que, junto a Juan el Bautista y San Agustín, vinieron del cielo para llevar a Santa Rita al convento. Ella también fue de la orden agustina.